Hablamos ahora en relación a las vacunas. Posterior al nacimiento, el recién nacido entra en contacto con la incontable cantidad de microorganismos existentes en los diferentes ambientes que pretenden encontrar el medio favorable para poder sobrevivir y multiplicarse. Cuando consiguen introducirse al organismo por la vía respiratoria, la digestiva o la cutánea, desarrollan estas acciones causando entonces daño al ser humano al que infectan. Si las condiciones de su inmunidad, obviamente bajo ese tipo de nacimiento, a ese tipo de nacimiento es deficiente. El sistema biológico con el que venimos dotados desde antes del nacimiento para evitar estos procesos es el sistema inmunológico, que por medio de acciones especiales de las células de la sangre y otras localizadas en otros tejidos especiales, además de los anticuerpos elaborados por ese tipo de células, se encargan de destruir a todos los gérmenes y defendernos de desarrollar otro tipo de infecciones. La inmunidad puede ser establecida de forma pasiva por algunos anticuerpos que nos pasa nuestra madre a través de la placenta o bien ya después del nacimiento por medio de la leche materna. Otra forma de desarrollar inmunidad es padeciendo las enfermedades, con el desarrollo de la respuesta inducida ante la presencia de los microbios en el interior de nuestro organismo. Existen algunas enfermedades que se pueden desarrollar en una etapa temprana de nuestra vida y constituyen ante eso un riesgo potencial para poder causar la muerte o dejarnos con un daño importante para nuestra vida futura. Para estas enfermedades se han creado sustancias que estimulan al sistema inmunológico para que sea capaz de formar las defensas necesarias y controlar de forma eficiente a esos microorganismos para evitar que nos causen daños. Estas sustancias son las vacunas, que nos desarrollan una inmunidad apropiada de una manera artificial al no padecer la enfermedad de una manera activa. La vacunación es una manera de crear inmunidad a ciertas enfermedades mediante el uso de pequeñas partículas o cantidades de microorganismos muertos o debilitados que causan la enfermedad en particular. Estimulan a la producción de anticuerpos y la inmunidad de tipo celular, confiriendo de esta manera resistencia al individuo contra la enfermedad específica para la cual se vacunó. Las vacunas estimulan al sistema inmunitario para que reaccione como si se tratara de una infección verdadera. El sistema inmunitario repele de esta forma a la infección supuesta y recuerda en el organismo, la sigue recordando en el organismo de modo que pueda defenderse rápidamente en caso de que este microorganismo vuelva a ingresar al cuerpo. En forma general, las vacunas pueden ser clasificadas por su preparación como por germen vivo atenuado o como partículas inactivadas o como recientemente las últimas, normalmente son partículas de genes específicos para dar instrucciones en formación de algunas estructuras de los componentes de los microbios. Con este principio es posible que algunos padres de familia estén confundidos y duden en vacunar a sus hijos porque tienen el temor natural de que lleguen a tener reacciones graves o que incluso lleguen a contraer la enfermedad contra la cual se supone que la vacuna debe de protegerlos. Pero eso no es posible, ya que la sustancia solo contiene un fragmento significativo o el germen se encuentra inactivo para causar de esa manera la enfermedad. Si su función va a ser estimular básicamente al sistema inmunológico y de esa forma es imposible que causen la enfermedad en forma grave, desarrollando en forma ocasional algunos signos menores o incluso imperceptibles. Todas las vacunas, todas, antes de ser autorizadas para su aplicación a los seres humanos, han demostrado su inocuidad en los animales de experimentación, en primer lugar. Luego se hacen estudios en grupos humanos muy selectivos y de muestra para posteriormente aplicarse en forma masiva. Cada niño o paciente puede tener una respuesta orgánica particular a los elementos que componen esa vacuna. Y así se puede llegar a considerar natural la presencia de algunos eventos particulares, como dolor en la zona de la aplicación, enrojecimiento o malestares generales que pueden incluir otras alteraciones.
Estas reacciones se deben de reportar al servicio médico para documentarlos como eventos adversos relacionados a la vacuna. Si estos eventos se encuentran presentes en un grupo ya significativo de niños vacunados, se podrá establecer como advertencia a los próximos a ser vacunados. O bien, si las reacciones son muy significativas, justificará que la vacuna sea retirada para modificar ese tipo de reacciones. Generalmente, la aplicación de las vacunas con los virus vivos atenuados desarrolla una respuesta adecuada para la estimulación del sistema inmunológico, que en su mayoría establece una limitación de los refuerzos. En ocasiones se puede aplicar solo la primera dosis, a diferencia de las vacunas con partículas inactivadas, que pueden requerir de refuerzos de forma periódica para continuar manteniendo los niveles eficientes de esos anticuerpos. Estos refuerzos en la mayoría de las ocasiones se establecen con diferencia de 2 meses para darle oportunidad y opción al sistema inmunológico de desarrollar de manera eficiente su estimulación. La aplicación de los esquemas de vacunación en forma anticipada con periodos o con intervalos menores de un solo mes solo se justifican ante brotes epidémicos de alguna enfermedad en particular en donde es necesario acelerar la estimulación inmunológica del individuo o bien en aquellas circunstancias en que podamos perder el contacto con el paciente o su familiar, como por ejemplo en aquellas zonas marginadas o lejanas que no tenemos la certeza que podamos tener contacto con él en los siguientes 2 meses. En algunas ocasiones es posible que tengamos oportunidad que en algunas instituciones el esquema se modifique y tal vez no nos estén explicando de una manera conveniente por qué se puede dar un esquema acelerado de la vacunación. Pero esto puede obedecer a tratar de cubrir con una mayor cantidad de personas inmunizadas para que de esa manera se prevenga el desarrollo de algún brote en particular. Las vacunas, al contener virus atenuados o algunas partículas inactivas, requieren de mantenerse a una temperatura constante de refrigeración a fin de mantener su capacidad estimulante al sistema inmunológico. La temperatura habitual generalmente varía entre 2 a 8 grados y debe ser proporcionado por los refrigeradores biológicos que tienen la capacidad de mantener esas temperaturas de forma constante en todos sus periodos. Aclaramos, algunos biológicos tienen que mantener esas temperaturas de 2, otros a temperatura de 4, de una manera específica, o bien algunos a unas temperaturas muy particulares. Algunos manejan temperaturas por abajo de 0 grados centígrados. El otro inconveniente que tenemos es que requieren entonces refrigeradores biológicos que puedan proporcionar esa temperatura y sobre todo a todo el espacio donde se encuentren ese tipo de biológicos. Una vacuna congelada pierde sus características biológicas cuando se precipita por la sedimentación en el medio en donde se encuentra. Bajo esa condición, obviamente no deberá ser aplicada. Por otra parte, las que contienen partículas virales atenuadas deberán ser cuidadas de no exponerse a un poco de más calor, ya que se inactivan en un plazo muy corto. Los refrigeradores de preferencia deben de tener su propio suministro de energía eléctrica para no variar su temperatura cuando se vaya la corriente eléctrica y deben de contar con un registro de temperatura que nos haga comprobar que se ha mantenido la temperatura en forma continua y de esa forma comprobamos la eficacia del biológico todavía y mantenemos la red fría. Lamentablemente, en algunos centros hospitalarios no se cuenta con este tipo de refrigeradores biológicos y se cuenta con otro tipo de refrigeradores que pueden ser de cocina, en donde la calidad de la vacuna ya se puede poner en duda por no tener la certeza de mantener la red fría o de no tener constante la temperatura a la cual tienen que mantenerse. En los centros en donde se apliquen este tipo de vacunas, se debe comprobar que los frascos se encuentren en este tipo de refrigeradores biológicos para garantizar la eficacia o la eficiencia de su vacunación. Una vacuna guardada en un frigobar o en un refrigerador casero es muy posible que no tenga la eficacia adecuada por llegar a suponer que se encuentra expuesta a variaciones térmicas, por lo que se recomienda que la aplicación de las vacunas solo debe de realizarse en los centros en donde se cuente con los refrigeradores biológicos
ya que si se aplican extraídas de otros recipientes, quizás las molestias que causen el niño y el gasto en la economía familiar no se vean compensadas con la protección necesaria para el niño y pueda desarrollar la enfermedad al no obtener una buena protección. A fin de condicionar una estimulación adecuada y organizar su aplicación, es posible que una sola fecha se puedan aplicar varias vacunas en las que el médico tendrá la responsabilidad de combinarlas por su preparación correspondiente, procurando evitar la administración simultánea de varios microorganismos atenuados. Nuestro esquema de vacunación aún falta un poco para que esté un poco completo y solo en algunas enfermedades se puede ofrecer de forma parcial. En algunas ocasiones la institución no aplica todo el esquema que es completo y se quedan pendientes a que el propio paciente o su familiar complemente los esquemas de una manera adecuada, como por ejemplo el esquema de inmunización para el neumococo, que tienen que ser 5 vacunas y en la mayoría de las instituciones nada más aplican 2 o 3. No incluye algunas enfermedades que son más frecuentes, también incluso como la varicela, que en ocasiones por la afectación al sistema nervioso pueden dejar un daño neurológico permanente, pero quizás eso dependa más que nada de situaciones administrativas y posiblemente de tiempos futuros. Toma en cuenta que las vacunas protegen a sus hijos de las enfermedades y que al aplicarlas en condiciones adecuadas será garantía para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Bien, de esta manera concluimos este tema, como siempre esperando que haya motivado su interés y le haya gustado. Si es así, por favor refléjelo con un like en nuestra página de video y también si desea contar con información adicional, suscríbase al canal, active la señal de alarma para que de una otra manera reciba las notificaciones en el momento en que se publiquen nuevos videos. Compártalo con sus familiares o amigos que tengan interés en este tipo de temas y si desea usted información adicional de otros temas del área pediátrica que ya los tenemos descritos en otros segmentos o si desea adquirir los libros en donde ya vienen esos temas descritos, pueden consultar los enlaces correspondientes en la sección de información de este canal de video. Agradezco su tiempo y la atención, invitándolo a continuar con otros temas en una forma posterior. Muchas gracias.